buenas tardes, estimados televidentes. Soy Mercedes Ayala y estoy lista para dar inicio a Yo Decido. Hoy sábado 4 de noviembre no solamente estamos empezando un nuevo mes, sino que venimos sumamente recargados y con contenido variado para todos ustedes. Esta tarde tendremos la visita del señor Roger Silvestre. Él es el coordinador regional de CONADIS en Piura. Con él hablaremos sobre todo el trabajo que viene realizando CONADIS en Piura. Asimismo, estaremos conversando con la doctora Erika Seminario. Ella es médico neurólogo y conversaremos sobre el Parkinson. También estará con nosotros el doctor Robert Lozano. Él es cirujano cardiovascular, especialista en terapia endovenosa. Con él estaremos conversando ampliamente sobre la insuficiencia arterial. ¿Ustedes conocen sobre este tema? No se preocupe, esta tarde conoceremos más sobre ello. Por último, estaremos hablando con el doctor Ronald Uria. Él es psiquiatra y conversaremos sobre la esquizofrenia. No se muevan de sus asientos. Yo Decido ya comenzó. Muy buenas tardes, estimados televidentes. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es el coordinador regional de CONADIS aquí en Piura, el señor Roger Silvestre. Muy buenas tardes, señor Roger. Gracias por haber venido a Yo Decido. Muchísimas gracias. Realmente bastante encantado de haber sido invitado por Yo Decido y estamos para las preguntas que ustedes consideren. ¿Podría, por favor, explicarnos la diferencia entre discapacidad e incapacidad, algo que suele confundir la sociedad? Sí, y gracias por esa pregunta porque definitivamente es una de las barreras que todavía no hemos podido superar, porque generalmente la propia familia sobreprotege o se avergüenza cuando hablamos de que su hijo puede tener algún tipo de discapacidad. La incapacidad es el diagnóstico médico de una junta de este cuerpo médico, en la que lo integran desde el traumatólogo, el otorrino, el oftalmólogo, el psiquiatra, el neurólogo, o sea, todos los médicos deciden al final en su diagnóstico que la persona está incapacitada para trabajar y también que tiene que valerse de terceros para poder seguir su vida como corresponde, ¿no? En el caso de la discapacidad, es la limitación una o más que puede tener una persona, pero con la debida rehabilitación en su salud y en lo que respecta al campo laboral, en su capacitación, puede insertarse en la vida política, económica, cultural, social y tecnológica. Eso es lo que estamos trabajando en materia de discapacidad. Correcto. Tengo entendido que existe una ley que es la 29973, Ley General de Personas con Discapacidad. ¿Cuáles son los aspectos más relevantes de esta ley? Bueno, la ley 29973 y su reglamento recogen lo que en el año 2007 el Congreso de nuestro país, el Congreso de la República, ratifica y hace suya la Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad de la ONU, ley internacional que está vigente a partir del primer día de 2008 en nuestro país, y esa es la base legal que recoge la 29973. Por supuesto, la 29973 hay que recordar que es producto de una iniciativa legislativa ciudadana que permitió que finalmente el Congreso la apruebe y es la que nos permite en la actualidad trabajar en lo que es accesibilidad, salud, educación y deporte adaptado, trabajo y empleo, programas sociales, normas y presupuestos, que es lo que realmente necesitamos que se implemente a través de los gobiernos regionales, a nivel de región, los gobiernos locales que vienen a ser provinciales y distritales, pero también a nivel nacional a través de todos los ministerios. Bien, y ahora, ¿podría por favor explicarnos cómo es que supervisa CONADIS el cumplimiento de la ley en las entidades estatales y privadas? ¿Lo hacen acaso con inspecciones o supervisiones inopinadas?
o es que lo hacen mediante solicitud del discapacitado afectado? Sí, la persona con discapacidad generalmente hace un reclamo, que es lo correcto también, porque ellos también tienen que hacer lo que se denomina vigilancia ciudadana, pero en el caso de CONADIS, CONADIS tiene en su sede central lo que es la Dirección de Fiscalización y Sanciones, y viene trabajando en lo que es el presupuesto que se debe asignar anualmente a la SORES y a la OMAPE, y también en el tema accesibilidad. Todos los años las leyes fiscales del presupuesto del sector público asignan el 1% y este 1% debe ser dividido en dos partes, o sea, dos cantidades, el 0,5% que es para todo lo que es el tema de accesibilidad, hablamos de rampas, veredas, y el otro 0,5% es para gastos operativos, planes, programas y servicios que desde las oficinas regionales de atención a la persona con discapacidad y desde las OMAP, que son las oficinas municipales de atención a la persona con discapacidad en cada una de las municipalidades, tienen que ejecutar a través de su plan operativo institucional. Ahí estamos permanentemente tratando de asesorarlos, porque si ellos, los responsables, no elaboran su plan operativo institucional y no articulan con la parte o el área que corresponde, como es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es el gran problema. Pero además de otro problema que tenemos es el permanente cambio de los responsables de estas oficinas. Todavía por parte de las autoridades y de los funcionarios existe el pensamiento erróneo de que todavía estamos con la ley 27050. Pero regresando a la pregunta, el tema del presupuesto lo fiscaliza la Dirección de Fiscalizaciones. Nosotros recibimos y hacemos supervisiones permanentes a las municipalidades, pero es a través de sus mismas oficinas. Nosotros les solicitamos la información. ¿Les dieron presupuesto? No. Si no les dieron, inmediatamente tenemos que estar articulando, en el caso nuestro, que estamos en las regiones, con el alcalde, con las autoridades, y finalmente, si ellos no cumplen en el tema presupuestal, la ley fiscal del sector público, en este caso, por ejemplo, es la ley 31638, en su 62ª disposición in,dica que pasado el año fiscal, el ejemplo es que estamos hoy día en el año 2023, ellos a partir del primer trimestre del año siguiente, que vendría a ser el 24, tienen que informar a la Comisión de Inclusión de Discapacidad del Congreso de la República, a la Comisión de Presupuesto también de la Comisión, con copia al CONADIS, sobre la ejecución de ese presupuesto que se le asigna anual. De no ejecutarse ese presupuesto, a partir de ese trimestre vienen las sanciones. Antes no se puede, porque la ley les respalda en ese sentido, de que tienen que informar a partir del primer día del primer trimestre del siguiente año fiscal. Ahora, hay una pregunta sumamente importante que nos hace una televidente a través del interno. Un discapacitado que aumenta sus discapacidades, ¿por qué no puede ampliarlas en su carné y debe esperar el vencimiento de este para actualizar la información? Es una información errada que le han dado a la persona, porque si una persona con discapacidad, los médicos tienen 3 diagnósticos que, aparte del tipo, indican leve, moderado y severo. Son los únicos que pueden decir si tiene leve o moderado. Si yo, persona con discapacidad, tengo el diagnóstico severo y considero de que ya aumentó mi discapacidad, tenía moderada y aumentó mi discapacidad, y considero que soy severo, tengo que pedir a los mismos médicos, si yo del lugar de mi jurisdicción, si es hospital o posta, primero me acerco, y si ahí hay médicos que están autorizados para evaluar, calificar y certificar la discapacidad, pido una revaluación. En esa revaluación, si el médico considera, después de esa evaluación, que sí subió el grado de su discapacidad, inmediatamente le tiene que dar el certificado. Ahí aparece si ya es severo, y el CONADIS lo único que tiene que hacer es modificar los datos, actualizar el diagnóstico, e inmediatamente tiene que dar el carnet. No es que se tenga que vencer. La información ha sido mal dada. El tema es
que deben recurrir o bien a buscar información en la OMAPE, que es la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad de su jurisdicción, o al propio CONADIS a través de los teléfonos que tenemos en la página para que podamos orientarlos. Entonces, si la persona tiene diagnóstico leve o moderado y considera que es severo, lo primero es acercarse al hospital o posta de su jurisdicción para pedir una reevaluación. Y de eso dependerá. Si el médico se ratifica de que está en leve y moderado, no podemos hacer nada, porque es el médico los únicos autorizados para decir si la gravedad llegó a severa. Bien, gracias por aclarar la duda que tiene la televidente. Otra consulta, señor Roger. ¿Por qué el carnet de discapacidad tiene fecha de vencimiento? La fecha de vencimiento es entre 10 años aproximadamente, porque se está permanentemente monitoreando el tema de los programas sociales. En el caso, por ejemplo, de los que están en el programa Contigo, existe el trabajo de los médicos de tratar de bajar o estabilizar ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque todos están queriendo tener el diagnóstico de discapacidad severa para poder acceder al programa Contigo, que es yo no lo puedo llamar una pensión, porque no lo es, pero sí es un bono de 300 soles que les dan cada 2 meses. Pero ¿quién puede vivir con 300 soles? Lo que intentamos a través del trabajo y lo que la misma norma nos indica, que debemos trabajar desde CONADIS, OREIS y OMAPE, incluso el sector salud, es el tema de que a través de una rehabilitación la persona pueda bajar su grado de severo a moderado o si mantenerse en severo, porque la norma indica que se les va a dar un bono para un proyecto de emprendedor. Ya está haciendo en 2 regiones. Esa es la idea, de darles un bono para un emprendimiento y que puedan empezar a trabajar y valerse por sí solos. Porque, repito, 300 soles cada 2 meses no es decir que eso les va a permitir tener una vida digna, ¿no? Y además, en el diagnóstico de leve y moderado está que incluso tienen derecho a la educación, a la capacitación para el tema laboral, en los concursos públicos de estudios o de trabajo. La persona con discapacidad, si en su expediente que presenta para ese concurso adjunta hoy por hoy el carnet de discapacidad, la copia en este caso, tiene derecho a de haber alcanzado un puntaje aprobatorio a 15 puntos de bonificación sobre ese puntaje. Yo siempre les hago a quien explico los ejemplos, ¿no? Puede que haya un ganador con 69 puntos y la persona con discapacidad en su puntaje mínimo aprobatorio ha sacado 60, entonces tendría derecho de cada 10 puntos, punto y medio, con los que serían 9 puntos más, con el empate es ganador del puesto. El empate le da el triunfo en el concurso público a la persona con discapacidad. Bien, ¿y cómo pueden hacer los discapacitados que no gozan de pensión social para acceder a una pensión de discapacidad severa? ¿Y para quiénes se da esa pensión? La pensión del programa Contigo, que ya lo estamos denominando pensión, pero repito, para mí es un bono. Para ser beneficiarios del programa Contigo, el primer requisito es que el diagnóstico del médico en el certificado de discapacidad, y eso lo subrayo, no es tener el carné amarillo, que también indica que es persona con discapacidad severa. El programa Contigo, su requisito dice el certificado médico, que tiene diagnóstico de severidad. Ese es uno de los requisitos. El segundo requisito es que su ficha socioeconómica, que la da la UIE de la municipalidad del sector donde vive la persona, arroje que está de ser pobre o extremo pobre. Pero hay otra opción. Si lo califican de no pobre, ya automáticamente no accede a la pensión. Y el último requisito, o sea que son 3, es que no esté recibiendo alguna otra pensión por parte del Estado. Es el requisito con el que se tiene que ya ahí mismo en la Oficina Municipal de Atención a la Persona con Discapacidad hacer el trámite. Es la única área que trabaja con el MIDIS, que es el responsable del programa Contigo, y todas las municipalidades, el MIDIS les alcanza el link para que puedan
ingresar a una página y puedan inscribir a las personas que reúnen los requisitos. O sea, y el jefe de OMAPET es el que maneja ese aplicativo. Muy bien. Se ve más presencia en los gobiernos locales a través de la OMAPET, pero muchos desconocen la labor del OREDIS. ¿Cómo impulsar a OREDIS? Bueno, realmente esa es una tarea que no la hemos podido todavía lograr. En los años 2000 hasta el 2010 estábamos en la lucha de que se aprobara la ordenanza que creaba la OREDIS, ¿no? Había una enorme resistencia por parte del gobernador de esos tiempos, que a pesar de que se le hizo por parte de la Federación de Organizaciones de la Persona con Discapacidad una acción de cumplimiento, apelaron en algo que es tan importante para uno de los sectores más vulnerables, pero finalmente en el 2011 ya se empezó a tener una ordenanza. Sin embargo, la ley nuestra, la 29973, indica en el artículo 69 que la OREDIS tiene que estar dentro de la estructura orgánica de la del gobierno regional, y nosotros hemos luchado para que se entienda que debe ser una oficina, pero sin embargo tenemos un gran problema con los asesores o los funcionarios que permanentemente están ahí, incluso con los técnicos que trabajan lo que es el reglamento de organización y funciones y todo lo que es la estructura de estas entidades. ¿Por qué? Porque ellos se basan en las leyes orgánicas, ya sea la ley orgánica de gobierno regional o de los gobiernos locales, y esa es una ley que está desde el año 2003 y no se ha actualizado en este tema, no se ha actualizado. Y en uno de sus artículos indica de que la atención a las personas con discapacidad es a través de un programa, o sea, y no quieren entender que ahora ya no es un programa, que tiene que crearse o tiene que ponerse en funcionamiento como corresponde una oficina, ya sea regional o municipal, de atención a la persona con discapacidad, la misma que cuenta con ese 0,5% para sus actividades, y que los responsables de OMAPET, los que están frente a esa oficina y los que están en la misma OREDIS, tienen que tener la capacidad. El artículo 6.2 de nuestra ley indica que tienen que tener experiencia en el tema de discapacidad para poder estar frente a ello, ¿no? Una experiencia certificada, dice la norma, experiencia certificada. Sin embargo, un poco o nada les interesa pues a la gobernante de turno en ese aspecto, porque ellos ponen generalmente a quien es de su partido, de su movimiento, y hacen permanentes cambios, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos avanzar en un tema tan sensible en la que se necesita que el plan operativo institucional de estas entidades se programe oportunamente, se requiera oportunamente el presupuesto y que tengan personal pues que trabaje? Si hablamos de OREDIS, significa región, o sea, no tendría que estar trabajando con un grupo de su entorno, nada más de a quienes conocen, sino tendría que hacer actividades a nivel de toda la región. Y en beneficio de en beneficio de la persona con discapacidad y sus familiares directos, en el caso de la discapacidad intelectual y mental. Igualito tendrían que ser las municipalidades, ya sean provinciales o distritales. Lo que diferencia, no la ley en este caso, sino lo que diferencia son los pocos presupuestos que sí tienen los distritos. Pero para eso está lo que significa que si un distrito, llámese de Piura, no cuenta para una actividad de support, tiene que recurrir a la provincial. Y si la provincial no lo tiene, tiene que recurrir a la OREDIS, o sea, a la región, y así sucesivamente, ¿no? Pero lamentablemente aún tenemos responsables de las oficinas de planeamiento y presupuesto, que son los encargados, que no han sabido interpretar lo que dice la norma, no han encontrado la ruta para poder solicitar esos presupuestos, algo que va a cambiar totalmente el próximo año, porque se ha aprobado ya la ley, ya pasó el tema del dictamen y ya estamos en la espera de que se confirme de que para el próximo año sí no van a tener ninguna excusa, es de carácter obligatorio el 1% para dividido, como dije anteriormente, 0,5% para accesibilidad y 0,5% para presupuesto. Y ya vendrán pues no las sanciones hasta esperar que termine el año, sino de inmediato. Si no asignaron, ya las áreas competentes tendrán que
cumplir. En este caso, a Dios gracias, por ejemplo, la Comisión de Inclusión y Discapacidad, me refiero a los congresistas, están supervisando. También se han unido a este trabajo que le corresponde, por supuesto, al CONADIS, porque es el ente rector del Sistema Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. Pero ya también se viene sumando la Contaduría de la República y ya pues son aliados que parece que han identificado el terrible daño que se le viene haciendo a este sector, uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, las personas con discapacidad. Nosotros hasta hace un año atrás teníamos la posibilidad de supervisar porque estaba dentro de nuestras competencias. Lamentablemente en ese manejo del cambio del ROC, a nosotros que éramos dependientes, o sea, me refiero a las coordinaciones, éramos dependientes de presidencia, prácticamente la idea de aquellos funcionarios que estaban en ese entonces, ya no están, gracias a Dios, consideraban que el CONADIS debe ser central nada más, o sea, Lima, y que las coordinaciones desaparezcan. A Dios gracias. Imposible. A Dios gracias, en la misma lucha nuestra, que nos hemos unido. Yo estaba la semana pasada en Lima, en representación de todos los compañeros coordinadores, porque nos tienen atado de mano. Nosotros no queremos entrar en un proceso administrativo por supresión de funciones, pero queremos que ellos nos den las herramientas para poder continuar con la supervisión y todo lo que estaba dentro de nuestras funciones. Aparentemente ya hay una opinión favorable de la ministra y hay la participación incluso de congresistas y hemos estado trabajando eso. Y esperemos, pues, se va a modificar el ROC para que regresemos a tener las funciones que nos permita trabajar. Realmente CONADIS cumple un papel sumamente importante y todas las personas que tienen alguna discapacidad deben confiar en CONADIS y recurrir si es que tuvieran algún inconveniente o si quieren alguna orientación sobre su carnet de discapacidad y sobre los derechos que tienen como personas discapacitadas en sus centros de labores, sobre todo. Quisiera agregar, si me permite, algo que venimos impulsando desde hace algunos años desde nuestra coordinación. Es el empadronamiento de las personas con discapacidad con ficha especializada en discapacidad precisamente. Piura, por ejemplo, lo hizo en su momento, pero de manera virtual, y nosotros consideramos que no era lo correcto, y este año sí lo han iniciado a mediados de septiembre, un empadronamiento. 30 personas me han informado que han contratado y lo están haciendo casa por casa. Si alguien se entera que han pasado por su casa y no lo han empadronado, llámeme a mí, al número 978887490, que inmediatamente haré el llamado correspondiente a los responsables para que se acerquen a su casa. ¿Esto por qué, señoras y señores? Si el Ministerio de Economía y Finanzas dice, yo no tengo la data de cuántos somos. Si bien es cierto, el censo de 2017 dice que somos un promedio de 3.400.000 y algo más en el 2017, lo cierto es que en Piura dice también un promedio de 170.000 personas, sin embargo, solamente el 10% está inscrito. Y para el Estado, si no has pasado por la evaluación y certificación, no te reconoce ni te da los beneficios de persona con discapacidad, así sea evidente tu discapacidad. El requisito es el de pasar por la evaluación médica y tener tu certificado. Ese certificado en la actualidad, imprescindible. La norma indica que tiene que ser subido al sistema de las entidades de los hospitales de salud y ahí recién vas a recibir los beneficios. De lo contrario, el Estado te atiende como persona natural. Repito, así se ve a tu discapacidad, si no tienes el certificado te tratan como persona natural. Así entonces, el llamado a que si no pasan por su casa, acérquense a su oficina municipal de atención a la persona con discapacidad que está en cada una de sus municipalidades y pidan que los asesoren para poder sacar su certificado y posteriormente inscribirse al CONADIS. Muy bien, muchas gracias por haber venido, señor Roger. Nosotros nos vamos a un corte comercial y regresamos con la doctora Erika Seminario. Ella es médico neurólogo y hablaremos sobre el Parkinson. Regresamos. Si quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Estamos de regreso
con más en Yo Decido. Contamos con la presencia de la médico neurólogo, la doctora Erika Seminario. Doctora, gracias por venir esta tarde. Gracias por la invitación también. Bien, el día de hoy hablaremos sobre el Parkinson. Este es un tema demasiado de suma importancia, considero yo. Sí, así es una patología muy frecuente también en nuestra población. ¿Cuáles son las principales características de la enfermedad de Parkinson? Bueno, primero debemos entender que la enfermedad de Parkinson es una enfermedad neurológica y degenerativa. Y en las características están la asinesia o la lentitud en el movimiento, está el temblor, es un temblor que se da en reposo, y está la rigidez, una cierta resistencia para realizar los movimientos. ¿Y este Parkinson es hereditario? Con respecto a la enfermedad de Parkinson, existen bases genéticas y también bases multifactoriales. Alrededor de un 10% pueden tener bases genéticas, pero el resto puede ser esporádico. Teniendo las bases genéticas, la persona estaría propensa a desarrollarlo, ¿no? Pero solo es en un 10%. Bien, ¿y en qué proporción de casos es hereditario? ¿En qué casos se sospecha de un caso hereditario? Bueno, si hay bases genéticas, como le dije, más o menos en un 10%. Pero si, por ejemplo, la presentación de las características que le he dicho, la asinesia, el temblor y la rigidez, se dan en un paciente muy joven, menor a 40 años, tendríamos que sospechar de que este paciente tiene bases genéticas. Ok. ¿Y cuántos genes relacionados con el Parkinson se han identificado hasta la fecha? Realmente hasta el momento hay más de 10 genes identificados. Dentro de los más comunes tenemos el PAC8, en el cual es el que más afecta a la población mundial. Tenemos los genes de la parquina, de la sinucleína, de la tardaracina, entre otros, ¿no? ¿Y qué papel tiene este conocimiento de las bases genéticas de la enfermedad para la parte clínica y para los pacientes? Bueno, si nosotros tenemos en cuenta que tenemos una base genética, podemos saber que el paciente podría desarrollar la enfermedad de Parkinson. Y si está expuesto también a factores ambientales, porque como les he dicho, hay base genética y también factores ambientales que pueden condicionar, el paciente podría desarrollarlo. Con respecto a la parte clínica, no va a cambiar mucho con respecto a la presentación, quizás a la presentación a temprana edad, ¿no? Bien, doctora, para que lo entiendan de manera simple los televidentes, ¿de qué manera nosotros podríamos saber que estamos frente a un caso de Parkinson con un familiar o un conocido? Bueno, nosotros podríamos sospechar si el paciente presenta asinesia, una lentitud al realizar algún movimiento, inclusive, por ejemplo, al levantarse de una silla o al iniciar la caminata. Podríamos notar que hay cierta rigidez, es decir, para también movilizarse. Otra cosa es el temblor, ¿no? Un temblor que puede presentarse, el paciente puede estar descansando y el temblor empieza a presentarse, que podría ser como que cuenta monedas, ¿no? Si nosotros estamos viendo en un familiar esto, nosotros deberíamos acudir al médico. Pero no solamente son los trastornos motores que nos deben de llamar la atención, pues la enfermedad de Parkinson no solamente es motora, también puede presentar condiciones no motoras asociadas. Por ejemplo, el paciente podría estar cursando con depresión, el paciente podría tener disminución del olfato, inclusive esto puede presentarse 10 años antes de presentarse los trastornos motores. Entonces, como verá, la enfermedad de Parkinson no solamente es motora, sino también hay otras cosas más que se pueden presentar en ellos. Entonces, si nosotros tenemos cualquiera de estas sospechas en nuestros familiares, acudan con el médico especialista y lo pondremos a entender. Y si consideramos que una persona presenta un riesgo genético a tener Parkinson, ¿es posible prevenir la enfermedad? Si tenemos la base genética, tenemos un riesgo, pero si tenemos factores ambientales, como les he dicho, este riesgo aumenta y podríamos presentarlo. Pero si nosotros también llevamos una vida sana, una vida activa en ejercicios, en agilizar la mente, lectura, podríamos disminuir esa posibilidad. No un 100%, pero nos ayudaría también. Ok.
¿Cuántos pacientes con Parkinson hay en Piura y cuántos ha atendido usted? Bueno, según la bibliografía, refieren más o menos entre 1 a 2 pacientes por cada 1000 habitantes aquí en Piura. Inclusive hay un estudio que se ha realizado en el Hospital Cayetano Heredia, en el cual la propensión de pacientes con enfermedad de Parkinson se situaba un poquito más en la zona de Talara, ¿no? Y con respecto de mi práctica clínica, bueno, es frecuente ver pacientes con Parkinson. Realmente todos los meses hay pacientes o continuadores o nuevos que veo. Y es una patología muy, muy, muy frecuente en nuestra población. ¿Qué recomendaciones o consejos le daría usted al televidente que en este momento nos ve y tiene Parkinson o un familiar tiene Parkinson? Primero, decirles que la enfermedad de Parkinson es una patología muy frecuente y actualmente ya existen múltiples tratamientos para la enfermedad de Parkinson y no solamente tratamientos farmacológicos. Entonces, si hay la sospecha de esta patología, acudan con el especialista para poderla tratar, ayudar y disminuir todas esas molestias propias de la enfermedad. Muy bien, doctora Erika, muchas gracias por haber venido esta tarde a Yo Decido. Muchas gracias también por la invitación. Bien, nosotros nos vamos a un breve corte comercial y damos pase al doctor Robert Lozano. Él es médico cardiovascular y con él trataremos el tema de la insuficiencia arterial. Regresamos con más. Estamos de regreso con más en Yo Decido. Contamos con la presencia del cirujano cardiovascular y especialista en terapia endovascular, el doctor Robert Lozano. Doctor, muchas gracias por haber venido a Yo Decido. Gracias por la invitación, muy amable. Se me invita para hablar de esta patología muy frecuente en Piura, que es la enfermedad arterial periférica, que sí, también le llaman insuficiencia arterial periférica. Algo de lo que no se habla y creo yo se conoce poco en Piura. Efectivamente. A ver, primero, ¿qué es conocer, para entender en términos muy facilitos, qué es enfermedad arterial periférica? Imaginémonos una tubería que se ha llenado de sarro y se está tapando, así de simple. Si se está tapando no va a pasar agua, ya está. Es muy sencillo entenderlo. Entonces, si no pasa agua, pues esa tubería está obstruida, así de simple. Si eso lo llevamos al cuerpo humano, las tuberías del cuerpo humano es la arteria. En este caso, si la arteria se tapa, ya no va a pasar sangre. Y si no pasa sangre, recordemos, todos nuestros órganos, nuestros tejidos, están vivos gracias al aporte de la sangre que le lleva nutrientes y oxígeno. Pero si no llega sangre, el tejido se muere. Entonces, aquí viene el problema, pues, cuando se da en la pierna. Si se obstruye una arteria de la pierna, que es la enfermedad arterial periférica, principalmente en localización de miembros inferiores, ahí vienen los problemas gravísimos. ¿Por qué? Si no irrigo un pie, empiezan a morirse, pues, los tejidos más distales. ¿Y quiénes son? Los deditos. Las heridas no cicatrizan por mala irrigación y vienen los problemas posteriores, que es una catástrofe que podríamos llegar, y la idea es no llegar a eso, que son las amputaciones, que no debería mencionarse, que la idea es evitarlas. Correcto. Ahora, ¿cómo diferenciar entre una insuficiencia venosa y una insuficiencia arterial? Buena pregunta, y de verdad que cada vez que hablo de la diferencia de la patología arterial y del problema venoso, siempre trato de hacer la comparación como las tuberías del agua y del desagüe, ¿no? El agua llega a casa. Llega el agua limpia y, bueno, uno se alimenta con ese agua potable y luego esa agua ya utilizada se va por otra tubería, que es el desagüe. Entonces, hagamos el parangón para poder entender entre arteria y vena. La arteria vendría a ser la tubería del agua y la vena vendría a ser la tubería del desagüe. Para entenderlo así más o menos, y esto es muy sencillito. Entonces, cuando hablamos de enfermedad arterial, hablamos del aporte del agua potable, ¿ok? Y cuando hablamos de la enfermedad venosa, hablamos de esa agua sucia tiene que irse.
y no se va, se obstruye. Entonces, vamos a hablar, en la arteria, si no llega sangre, ¿qué va a pasar? Va a haber problemas en la irrigación, va a haber buenos pulsos, las heridas no cicatrizan, muy frecuente en los diabéticos, en los pacientes con presión alta, pacientes renales, con dislipidemia, las arterias se obstruyen. En cambio, en la parte venosa sucede que la sangre no sube adecuadamente. Entonces, ¿qué pasaría con la pierna? Va a haber buenos pulsos, pero claro que va a haber buenos pulsos porque la arteria está buena. El problema es que no sube la sangre, entonces la pierna, ¿qué le va a pasar? Va a estar hinchada, ¿no? Pesada, dolorosa, sobre todo hinchada, ¿no? Pero el resto de signos que nos hacen pensar en un problema arterial van a estar conservados, porque la arteria está buena. Entonces, lo diferenciamos muy clarito. La arteria se obstruye, el que va a sufrir es lo distal. No le llega oxígeno, no le llegan nutrientes. Cuando la vena se obstruye, no pasa nada con los nutrientes porque están llegando bien. El problema es que la pierna se hincha. Correcto. Y ahora, ¿qué señales de alerta nos permite presumir que estamos frente a una insuficiencia arterial? Perfecto. Bueno, las presentaciones de la enfermedad arterial periférica clínicamente y lamentablemente se presenta así la enfermedad, es asintomática, es decir, el paciente puede tener una obstrucción en la arteria y no saberlo. Es estar caminando, incluso jugando fútbol, haciendo bicicleta y no saber que tiene una enfermedad arterial. Increíble. Es el mayor porcentaje de cómo se presenta la enfermedad en nuestro medio, en todo el mundo en verdad. La que le sigue es la famosa claudicación, es decir, donde el paciente tiene que ir a comprar el pan aquí a 2 cuadras y a la mitad de una cuadra pues empieza a sentir el dolor, ¿no? ¿Por qué siente el dolor? Porque obviamente si hay obstrucción de la arteria no pasa sangre y obviamente cuando uno camina necesita más aporte de oxígeno al músculo. El músculo está trabajando, necesita más oxígeno y no le llega porque está obstruida la arteria. Entonces, ¿qué pasa con el músculo cuando no le llega sangre, no le llega oxígeno? Duele. Claro. Y esa es la principal manifestación. Eso se llama dolor isquémico. Nosotros le llamamos, los médicos le llamamos claudicación. Es decir, el paciente claudica, para. No puedo seguir, me está doliendo, tengo que parar, paro, me siento y luego de eso sigo caminando. Es la famosa claudicación. Entonces, y lo más, digamos, lo más feo, lo más terrible es la presentación donde el paciente debuta con úlceras, con dolor intenso, con úlceras o gangrena, es decir, tejido que muere, y estas heridas no cicatrizan. Ese es el problema, lo más terrible, que es un porcentaje pequeño, pero es lo más catastrófico. Ahora, según lo que vengo escuchando de lo que usted nos está explicando, además de ser silenciosa esta enfermedad, puede ser incluso traicionera, porque la complicación con la rodilla, cuando el paciente está caminando y le duele, se podría confundir incluso para los mismos doctores como un problema de artrosis. Efectivamente, y es que muchas veces se confunde. La claudicación intermitente a veces es infradiagnosticada y en algunos casos sobrediagnosticada. A veces el paciente pues manifiesta, doctor, voy caminando y me duele, y muchos atribuyen ese dolor a que pues el paciente tiene artrosis efectivamente, o tiene alguna lesión muscular o neuropatía, problemas de nervios sensitivos. Bueno, en fin, entonces el paciente, a veces el médico lo evalúa y dice, no, esto podría ser otro problema, y están tratando con medicamentos como si fuera un diagnóstico distinto, y a veces el pasa, ¿no? Entonces ese es un pequeño detalle que hay que tener mucho cuidado si el paciente empieza a presentar esta sintomatología y ya tiene que estar siendo evaluado por un cirujano vascular. Más sobre todo en el paciente que tiene factores de riesgo, es decir, un paciente hipertenso, diabético, con colesterol alto, fumador, enfermedad renal crónica, que dializa. Entonces esos pacientes deberían con mucho más cuidado, ¿no? Mucho más cuidado. Ahora, una de la sintomatología, usted mencionó que se podían poner los dedos morados, ¿no? Esa coloración puede atenuarse con los medicamentos orales que uno tome por el dolor, o es que siempre va a estar esa coloración morada. Bueno, a ver, digamos que la presentación de la coloración, que son signos de mala perfusión, o sea, no hay buena oxigenación, el tratamiento médico siempre tiene que darse, o sea, siempre se va a dar. El detalle está que hasta qué punto vamos
el paciente va a soportar el tratamiento médico. Si con el tratamiento médico el paciente mejora, el paciente no tendría que ser candidato a hacer más procedimientos. Pero si con el tratamiento médico el paciente continúa con síntomas de mala perfusión como dolor en reposo o tejido que empieza a morir o a perderse, ya tenemos que estar pensando en hacer la famosa revascularización del miembro. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que recuperar sangre distalmente. ¿Y cómo recuperarla? Bueno, hay dos tipos de cirugías que hacemos actualmente. El famoso bypass, puenteamos las obstrucciones, o a través de la misma arteria, así como desatoramos las tuberías, imagínense, unos cablecitos y vamos desatorando y globitos que vamos inflando, y también esos resortitos de lapicero, ¿han visto? Que parecen ya. Sí. Eso nosotros le llamamos stent. Lo colocamos dentro de la arteria y la abre, de tal manera que la deja abierta. Entonces, esa es la terapia endovascular en la cual hice la especialidad. Entonces, sí, no todo se va a resolver con tratamiento médico. A veces tenemos que llegar al tratamiento quirúrgico para salvar esa pierna. Ahora, ¿cómo prevenir una insuficiencia arterial? Buena pregunta. Buena pregunta. Tal vez lo más importante que vamos a tratar ahora y para la población que nos escucha. Primero, para prevenir un evento cardiovascular de este tipo es evitar los factores de riesgo, es evitarlos. Si un paciente es diabético, cuida tu diabetes, contrólala bien, llévala bien. Un paciente bien controlado vive tan igual o mejor que un no diabético. Un paciente hipertenso, controla tu presión alta. Si eres sedentario, haz ejercicio. Si eres obeso, baja de peso. A ver, hay factores de riesgo que no lo vamos a poder modificar. El hecho de ser la edad, por ejemplo, pacientes mayores ya tienen, digamos, ese sarrito en las tuberías, ¿no? Esa aterosclerosis. Pero, bueno, a ver, eso no lo vamos a poder modificar, pero sí vamos a poder modificar la alimentación, el estilo de vida, ¿no? Eso sí podemos modificarlo. Y si modificamos eso, vamos a disminuir el riesgo de tener la enfermedad. Eso que quede bien claro. Estamos hablando de probabilidades, riesgos. O sea, es como... Yo siempre hago un ejemplo a mis pacientes. ¿Lo puedo hacer? Sí. Es así. Es como si yo me comprara muchos talonarios de rifa. Y obviamente, mientras más talonarios de rifa te compras, la probabilidad que te saque la rifa es alta. Esos talonarios son diabetes, hipertensión, tabaquismo, obesidad y todas. Entonces, pero si tú te deshaces de esos talonarios, ¿no? De esos boletos de rifa, la probabilidad que te saques el premio es prácticamente nula porque no los tienes. Entonces, de eso se trata. Quita esos factores de riesgo para evitar un evento cardiovascular. Sumamente interesante. Espero que en esta parte en especial hayan prestado mucha atención, estimados televidentes. Ahora, doctor, ¿todos los casos de insuficiencia arterial terminan en una amputación o es posible evitar llegar a ese extremo? Quiero hacer una pequeña... Para poder responder eso, quiero decir algo. Cuando empezamos a hacer el salvataje de miembros inferiores en Piura, había mucha desconfianza, porque lo que me estás diciendo era prácticamente el patrón común en Piura, que todo paciente diabético tenía que terminar en amputación. Ah, no, ya tienes pie diabético, no, tú vas camino a la amputación. Que hagan lo que te hagan, te van a amputar la pierna. Eso es falso. Cuando nosotros entramos, los cirujanos cardiovasculares, entramos a salvar la pierna, a revascularizar, la tasa de salvataje es alta. Todo va a depender de cómo encontremos al paciente. No es lo mismo encontrar una obstrucción, dos obstrucciones, encontrar todo tapado. Es distinto. El desafío de abrir las arterias o de hacer un puente es totalmente distinto a la complejidad de cómo están obstruidas las arterias. O sea, imagínate las tuberías de la casa, están todas tapadas, es un poco difícil, hay que cambiar todas las tuberías, ¿no? En cambio, si tienes solo una tubería aquí, la cambias y ya está, es más facilito, digamos. Siempre hago la comparación de las tuberías porque pues nosotros tenemos esas tuberías que se llaman arterias y venas. Entonces, no necesariamente el paciente va a llegar a la amputación y eso es lo que debemos evitar. Es más, es un punto importante evitar la amputación porque ya se ha demostrado que esto viene con otras cositas más. Es decir, pierde una pierna, en los siguientes 4 años está perdiendo la otra y el paciente en los siguientes años está falleciendo.
eso viene con morbimortalidad. Es por eso que si tú salvas la pierna, el paciente ya no está discapacitado. Recuerden que un paciente amputado es un discapacitado. Económicamente ya no produce, es una carga familiar. En cambio, un paciente que salvó su pierna sigue produciendo, no es una carga familiar. Los gastos a la larga disminuyen, no muere, por lo tanto, sigue su vida. Tenemos que evitar las amputaciones en todo momento, y eso es detectar a tiempo la enfermedad para poder tratarla de manera adecuada. Para eso estamos los cirujanos cardiovasculares, para revascularizar, devolver la sangre y recuperar esa pierna. Doctor, y en Piura, ¿cuántos pacientes con insuficiencia arterial han sido atendidos en lo que va del año? A ver, tener un dato exacto, un poco difícil. Sin embargo, podemos hablar del grueso que tratamos de los pacientes, tanto en la parte pública como en la parte privada. Es un número bastante importante. Yo creo que de lo que tratamos en general representa entre el 50 y 60% de los pacientes que tratamos de patología vascular, ¿no? Hay otras patologías vasculares, pero si nos centramos en enfermedad arterial periférica, representa más o menos el 60%, que es bastante, ¿no? Pero justamente nos encontramos, los pacientes llegan un poco tarde. Ese es el pequeño problema. Llegan cuando el pie está totalmente ya momificado, destruido, totalmente, disculpen la palabra, entre comillas, ya podridito. Y, doctor, me han dicho que usted puede salvar la pierna. Bueno, pero, a ver, cuando ya está todo destruido ya no se puede. La idea es llegar en el momento oportuno para poder recuperar el tejido. Recuerda que el tejido muerto ya no lo revive, no se puede revivir, pero el tejido que está vivo, que está sufriendo, sí lo podemos revivir. Eso es lo importante. Entonces, en Piura tenemos una alta tasa de diabetes, tenemos una alta tasa de hipertensos, tenemos una alta tasa de enfermedad renal crónica en diálisis, y todos estos factores de riesgo nos llevan a que los pacientes lleguen con problemas arteriales. Y es muy común en la práctica privada y en la práctica pública, es muy común. Y es lamentable, completamente lamentable. Definitivamente sí, como me acuerdo que hace mucho tiempo, ya desde los congresos antiguos, cuando hablábamos y todavía estaba en formación, decíamos, cuando salvamos una pierna, no solo salvamos al paciente, salvamos una familia, salvamos todo, porque un paciente discapacitado prácticamente se vuelve una carga, lamentablemente, aunque suene feo, es así. Y lo que viene después es un gasto, es un gasto. Y no solo es el gasto, sino que el impacto psicológico para el paciente que ya no puede realizar sus cosas, mella toda su salud, termina en caída libre. Al final esto va mal. Entonces la idea es recuperar al paciente para que no llegue a ser un discapacitado y vuelva a valerse por sí mismo. De esta manera recuperamos al paciente, recuperamos a su familia, y es bastante bonito. Las pacientes que he podido recuperar, que son bastantes ya en Piura, que están caminando nuevamente, pacientes vienen desde Olmos manejando su carro, y doctor, vengo manejando. Es gratificante, es bastante bonito ver cómo el paciente ya recupera, maneja su bicicleta, hace sus cosas, maneja su carro y su pierna está ahí. Claro que siguen con tratamiento, el tratamiento no se va a dejar porque esta enfermedad lamentablemente no se cura, es decir, la aterosclerosis, la causa de la enfermedad, ese sarro que se forma dentro de la arteria, no se cura con nada. Por ahí sale en YouTube muchas cosas, que toma esto, que te limpia las arterias. Eso es falso, no hay nada que te limpie las arterias. Doctor, le agradezco por haber venido esta tarde a Yo Decido. Espero que para ustedes, estimados televidentes, esta entrevista haya sido de mucho provecho. Gracias, doctor. Gracias a ti, gracias a tu público, y esperemos que tomemos conciencia de esto y para adelante cuidar. La prevención es principal aquí, es el consejo que doy, y de aquí para adelante, si hubiera algún problema, que ven que algo está mal, rápido con el médico, no vayan primero con el chamán, que hay costumbritas por ahí medias extrañas, vayan con el médico directamente. Gracias. Justo eso iba a decir. Estamos de acuerdo que es importante prevenir para luego no lamentar. Así es, prevenir para no lamentar, efectivamente. Muy bien, nosotros nos vamos a un breve corte comercial, pero regresamos con el psiquiatra Ronald Uria.
quieres que tu empresa tenga un mayor ingreso económico, no pierdas más tiempo y anuncia con nosotros. Tenemos los mejores paquetes publicitarios para tu negocio. Llama ya a los números que ves en pantalla y anuncia con nosotros. Estamos de regreso con más en Yo Decido. En esta ocasión tenemos la visita del psiquiatra Ronald Uria. Con él tocaremos el tema de la esquizofrenia. Doctor Ronald, buenas tardes. Gracias por venir a Yo Decido. Buenas tardes. Gracias a ustedes también por la oportunidad. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? ¿La detección precoz mejora el diagnóstico? Efectivamente, el diagnóstico precoz mejora el pronóstico de la enfermedad, ¿no? Mientras más temprano diagnostiquemos este problema, este trastorno, mejor calidad de vida le podemos ofrecer a nuestro paciente, ¿no? Mejores resultados con el antipsicótico, ¿no? Y podemos llegar incluso a ofrecerle un nivel de vida similar al de la población general, ¿no? ¿Y es posible sufrir un único episodio psicótico aislado sin que exista la enfermedad? No, si ya hay un episodio psicótico, pues ya de por sí existe la enfermedad, ¿no? Lo que pasa es que dentro de la presentación clínica puede haber un episodio, una crisis, ¿no? O pueden haber más de una crisis, ¿no? Independientemente de si es una o más crisis las que se presenten en el paciente, el diagnóstico de la enfermedad es, ya está, y va a permanecer o nos va a acompañar a lo largo de la vida, ¿no? Es un diagnóstico, es una enfermedad crónica, como lo puede ser la hipertensión, por ejemplo, la diabetes, los problemas, hipotiroidismo, etcétera. Igual es una enfermedad crónica por definición. La esquizofrenia es eso, ¿no? ¿Y cuál es el tratamiento más efectivo de la esquizofrenia? ¿Es necesario personalizarlo de acuerdo a las características del paciente? Efectivamente, lo ideal sería individualizar el tratamiento, ¿no? Cada paciente es distinto, cada paciente tiene sus propias características, ¿no? Es sensible, es quizás más sensible a algunos fármacos que a otros. Entonces, el tratamiento tiene que ser personalizado en la medida de lo posible, ¿no? El mejor tratamiento posible es multidisciplinario, ¿no? Fármacos, en este caso los famosos antipsicóticos. En el mercado, al menos en Perú, tenemos varios: haloperidol, risperidona, aripiprazol, olanzapina, y una serie de antipsicóticos que podemos ofrecerle a nuestro paciente. Pero la pregunta del millón en este caso, hablando de tratamiento y de individualizarlo, es ¿quién es nuestro paciente, ¿no? ¿Qué patologías acompañan a mi paciente? Mi paciente probablemente es una persona de avanzada edad, o es joven, o tiene alguna comorbilidad. Entonces eso nos va a permitir decidir cuál es el mejor esquema en cada caso, ¿no? Porque no hay un esquema estándar, cada paciente es distinto y se tiene que adecuar a mi paciente, ¿no? ¿Qué avances recientes destacaría en el tratamiento de esta enfermedad? Se habla, por ejemplo, ahora una terapia complementaria, no que reemplace al fármaco, sino que complemente al fármaco, es, por ejemplo, la neuroestimulación transcraneal, que podría complementar en algunos casos el tratamiento de los pacientes, ¿no? La terapia de rehabilitación neurocognitiva, por ejemplo, es una de las cosas que podría ayudar bastante acá, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las señales tempranas de la esquizofrenia? En lo que es esquizofrenia incipiente es un poco difícil a veces determinar los síntomas iniciales. Pueden, digamos, asemejar quizás otros cuadros, ¿no? Cuadros de ansiedad, pueden asemejar quizás cuadros afectivos o del ánimo, ¿no? En depresión, pero ahí habría que indagar quizás antecedentes familiares, cuestiones propias del paciente, que nos puedan dar luces de que esta persona puede desarrollar algún cuadro psicótico como la esquizofrenia, ¿no? Muy sutiles, quizás muy inespecíficos los síntomas iniciales de esta esquizofrenia, ¿no? Por eso es importante, cuando detectamos o sospechamos de un cuadro incipiente, inicial de este problema, hacer el seguimiento respectivo, ¿no? Porque uno tiene que seguir al paciente para saber cómo va evolucionando y qué otra sintomatología se puede ir agregando en el desarrollo
del trastorno, ¿no? Ahora, hay algo que sí me gustaría que haga énfasis usted. ¿La esquizofrenia es llamativa como se suele ver en las películas o al contrario, la persona que lo padece tiende al encierro e introspección? Va a depender de cada paciente, ¿no? Hay cuadros muy floridos, muy llamativos y esos son quizás los más comunes, ¿no? La esquizofrenia paranoide, incluso hay películas de este tipo de esquizofrenia, no sé si habrán visto Mente Brillante, ¿no? Una mente brillante es un caso de un paciente muy conocido en el mundo intelectual, ¿no? Este paciente sufría este tipo de esquizofrenia y era muy llamativo porque sufría de alucinaciones, las famosas alucinaciones, que quizás es uno de los síntomas más conocidos o más famosos de este cuadro, pero no es el único y no necesariamente tiene que estar presente, ¿no? Hay cuadros floridos como estos y hay cuadros que no son tan llamativos, que tienden más a aislarse, ¿no? A retraerse socialmente, entre otras cosas, ¿no? Va a depender de cada paciente en realidad, ¿no? Lo más común es que se acompañe de esta sintomatología, nosotros llamamos sintomatología positiva, ¿no? Las alucinaciones, los delirios, ¿no? Pero podría ser un caso distinto, ¿no? Donde haya sintomatología como anedonia, que es la pérdida del interés, el retraimiento social, ¿no? Podría ser, ¿no? Es muy variada la forma como se puede presentar este trastorno de esquizofrenia, ¿no? Doctor, ¿qué tan importante es concientizar a los familiares para que intenten detectar estos casos de silencio por parte de quienes sufren esquizofrenia? Yo diría que muy importante, y resalto el muy en mi frase, ¿no? Muy importante porque un buen soporte familiar, ¿no? Garantiza o mejora, digamos, un factor clave en todo esto, que es la adherencia al tratamiento. Entonces, si tu paciente tiene un buen soporte familiar, la familia sabe, conoce la naturaleza del problema, entonces nos va a permitir mejorar la calidad de vida de mi paciente, el pronóstico de mi paciente, la adherencia al tratamiento y por lo tanto mi paciente va a tener una calidad de vida adecuada, ¿no? Entonces, yo diría que es vital incluso dentro del tratamiento, ¿no? La psicoeducación es una herramienta importante en estos casos, ¿no? Para la familia, para el mismo paciente y para quien haga falta dentro del tratamiento del cuadro. Correcto. Ahora, ¿cuál es la estadística de pacientes que sufren y se atienden por esquizofrenia en Piura? Bueno, en Piura, en el Perú, y la estadística general a nivel mundial es alrededor del 1% de la población general tiene este problema, ¿no? Ese es un dato que se aplica estadísticamente a muchas realidades, no tanto del país como del extranjero, ¿no? 1% de la población presenta, según la estadística, este tema, ¿no? El tema es muchas veces que, y esto quisiera aclararlo también, es que quizás tardamos en acudir por ayuda, ¿no? Y ese es un factor que resta, que digamos, va en desmedro del pronóstico y la mejora de calidad de vida de este paciente. Entonces, el dato más o menos es ese, ¿no? 1% de la población sufre este trastorno. Muy bien, doctor Ronald. Muchas gracias por haber venido esta tarde a Yo Decido y por tocar este tema tan importante de conocer como es la esquizofrenia. Muchas gracias también. Buenas tardes. Hemos llegado al final del programa del día de hoy. Lamentablemente el tiempo en televisión nos queda corto para seguir hablando a más profundidad sobre todos los temas que todos los sábados tocamos en este programa. Les recuerdo que pueden seguir dejándonos sus comentarios y sugerencias en los números que están apareciendo en pantalla. Todo lo que ustedes nos comentan y nos indican están siendo bien recibidos por todos nosotros. Seguimos firmes en nuestro compromiso de informar, educar y concientizar a todos nuestros televidentes. Nosotros estamos convencidos de que la prevención es sumamente importante para no lamentar consecuencias que pueden ser
trágicas. Agradezco infinitamente su preferencia y que nos acompañen todos los sábados. Nuestras redes sociales están a su disposición. No duden en escribirnos. Que tengan un excelente fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado a la 1 de la tarde.